María Ayala Santos. Gema Guadalupe Sánchez. Lourdes Rosales. Mónica Sánchez. Monse Segura. Vero Maldonado. Irene Neave. Maru García. Para mí la fibromialgia es dolor a veces desde la mañana hasta en la noche, son dolores insoportables. No hay medicamento que te quite el dolor, pero en sí es dolor de diario. Amaneces con el dolor, cuando no es de un dolor de una cosa, es de otra, pero es parte de la fibromialgia. Yo tengo años con la fibromialgia, desde que nací con fibromialgia. Es muy complicado cuando empiezas a tener las crisis fuertes, porque yo tuve la fibromialgia desde niña también. Y pues cuando empiezas a tener crisis insoportables, pues te cambia la vida totalmente y entonces ya no te identificas contigo mismo, porque dejas de hacer cosas comunes, ¿no? De el trabajo, tu familia, atender la casa, tú misma se vuelve muy, muy pesado y se experimenta mucha soledad. Yo tengo un umbral de dolor muy alto que pues difícilmente me tumba, pero aún así hay días que no puedo pararme, que me duele desde el cabello hasta la punta de los pies. Ha habido ocasiones en el inicio de la enfermedad que yo no podía bañarme, mi hijo y mi esposo me ayudaban a bañarme porque no parecía un potrillo recién nacido, se me doblaban las piernas, los músculos de mi cuerpo estaban totalmente hechos nudo, o sea, es una enfermedad que no puedes explicar como para que te entiendan lo que tú sientes. La verdad es un poco difícil porque le dices, es que está entre un tirón y un calambre, pero combinados, pero con el nivel de dolor potenciado 3-4 veces más, para que la gente trate de entenderte un poco, porque muchas veces con que, ay, me dio un calambre y se están quejando cuando nosotros vivimos con esto todos los días y pues tenemos que salir adelante así, porque tienes que hacer tu vida normal, pararte, eres madre de familia, trabajas, entonces tienes que hacer absolutamente pues todo. Antes no tenía vida propia porque pues era puro llorar, puro dolor, enojada, porque la fibromialgia te hace que siempre estés enojada. Sí, porque no sabía, pues aparte yo aunque sepas, no, hay días que no son llevaderos, hay días que anda uno de malas, no soportas que te hablen, ni yo, uno tampoco, porque uno habla mal, contestas mal, sales mal con la familia, no te comprenden. Mis detonantes fueron que yo me levantaba normalmente a las 5:30 de la mañana, eran las 7:30, 8 y yo ya tenía muchísimo sueño, y me sentía muy cansada, todo me dolía, de verdad estaba sin ganas de hacer nada. Es un poco difícil estar con ella, sobre todo cuando no aceptas que lo tienes, el sentirte pues maniatada de alguna manera porque estás limitada a hacer cosas, aunque los quieras hacer, y pues feo porque la gente no cree lo que tienes, te ve entera, te ve bien y piensan que es pura broma o te estás haciendo la víctima, la mártir y demás. Porque incluso los médicos te empiezan a decir que eso no existe, que es tu cabeza, que es tu estrés, y empiezas a entrar en una culpa, en una soledad terrible, que ni tú solo alcanzas a comprenderte, menos los demás. Pues yo empecé con un fuerte dolor de brazos, muy, muy fuerte. Fue en el 2018, recuerdo bien que fue en el 2018. Estaba pasando por una etapa de mi edad donde me decían, esto es parte de tu edad, es porque te va a llegar la menopausia y tarará, tarará. Entonces,
pues yo seguí con doctores y doctores tras doctores, cuando de repente un doctor me dijo, porque llegó en el momento que me inyectaban directamente en los brazos, o sea, estoy hablando de que me daba muy fuerte estos dolores donde no podía moverlos, de esas veces, no sé, como levantar unas pesas donde yo no levantaba pues, ni 1 kilo, y ya sentía ese dolor tan fuerte. Y de alguna manera me inyectaban directamente para el dolor, así estuve como más de 1 año, cuando de repente otro doctor me dijo, no, esto ya no es muscular, esto ya es algo más, y ya él mismo fue el que me dijo, creo que tienes fibromialgia. Yo no lo entendía, yo decía, pues, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? No lo había escuchado, la verdad, mi ignorancia no lo había escuchado. Fue como en el 2014 más o menos, porque yo igual que muchas que la padecemos, fue un peregrinar en doctores y en el ISSSTE pues me estuvieron tratando por síndrome del túnel carpiano, me hicieron muchos análisis de lupus, de artritis reumatoide y pues todo salía que no había nada. Y como muchos doctores, pues ellos dicen que no, que esta enfermedad no existe, que es cansancio, que es agotamiento, que es estrés. Entonces, pues sí se batalla, pero sí. Gracias a Dios a mí me lo detectó un amigo que tengo hace más de 13 años. Él me comentó que tenía todos los síntomas de esta enfermedad. Y una tía que vivía en San Isidro le llegó un volante de esta asociación, gracias a Dios, y vio todos los síntomas que yo tenía y me dijo, hija, debes de ir ahí, porque pues ahí dice todo lo que tú tienes, y fue cuando yo empecé a venir. Pero hace poco, como 3 semanas más o menos, me enfermé de un virus que había. Fui a una consulta en las farmacias, y la doctora pues ya es una persona mayor. La verdad yo me sentía muy muy mal. Normalmente cuando voy al médico procuro llevar lista de todo el medicamento que yo tomo y eso para que pues no vaya a haber alguna contraindicación o algo. Y cuando la doctora leyó la hoja que me dio el internista, dijo, tienes fibromialgia, me dice. Esto lo ponemos normalmente los médicos cuando ya no sabemos ni qué. La verdad se me hizo un comentario fuera de lugar viniendo de una persona que pues se dedica a la salud, que se supone que debe de estar informada, que ya ahorita pues gracias a las redes y el internet hay mucho más información, pero aún así pues no llega a todos. Y se me hizo así como que, ¿cómo una persona así te dice ese tipo de cosas? Entonces, ¿qué empatía puedes esperar de otra gente que está ignorante totalmente a cualquier tema de salud, no? Al principio fue muy difícil porque visité muchísimos médicos y ninguno atinaba lo que yo tenía. Ni depresión decían que era más bien cansancio, así, hasta que llegué a la fundación porque una persona me la recomendó, me dijo, tú tienes lo mismo que tenía mi suegra, ve ahí, y aquí fue donde me detectaron que era fibromialgia. Y aún así mi médico de cabecera del IMSS decía que eso no existía, que no era cierto, que eran puros nervios, que era puro estrés y que tenía que bajarle a esos niveles. Pues fue hace 3 años, en el mes de junio, en que le dije a mis hijos que necesitaba comprar medicina que me habían dado para la fibromialgia y que aproximadamente nos gastábamos 2,000 pesos mensuales. Y se pusieron a cuestionarme que para qué quería medicina, que por qué, que quién me la había dado, cuando era medicamento que el médico me había mandado. Entonces me sentí atacada, me sentí muy mal y les dije que ya no quería nada, que puras habas. Y mi nuera me ofreció una consulta con una amiga suya que es psicóloga. Yo le dije que sí, pero por dentro pensaba que no iba a ir a ningún lado, que yo ya lo iba a hacer a mi modo. Y le comenté
que yo había visto la asociación crecer en internet. Me preguntó cuál era, le di le di todo lo que sabía yo y ella marcó, me sacó cita con el doctor Iván, me sacó cita con la doctora Maricruz y desde entonces mi vida cambió para bien. Pues yo al principio sí, no sabía qué era esto, que existía esta enfermedad, pero ya a través de esta asociación pues me di cuenta que sí, que aquí estamos y que no soy la única, que hay más compañeras a las cuales también tienen fibromialgia y estamos para esto, para seguir adelante y saber llevar a cabo esta enfermedad. Yo creo que es difícil entender ciertas cosas cuando no te están sucediendo. Como es difícil entender a una persona que tiene cáncer o una persona que está sufriendo de los riñones o cualquier afección. Pero yo diría que vivir con fibromialgia es una oportunidad para poder cambiar cosas de la vida de cada persona, igual que la persona que tiene cáncer o está enferma de los riñones o cualquier otra afección. Es la oportunidad de hacernos conscientes, de darnos cuenta de cómo estamos conduciendo nuestra vida, de cómo podemos ir cambiando hábitos, de cómo podemos también tener la alegría de vivir, porque en muchos casos con estas enfermedades uno tiende a la depresión y a no querer vivir y darse cuenta de que la vida es alegría, que también puede ser libertad, que puede ser amor. Yo creo que es una bendición, aunque en muchos casos no se pueda ver así, no se sienta así. Sí es una bendición para poder reorganizarse, retomar y transformarse. Pues trato de estar activa. Por mi trabajo, pues tener mucha movilidad porque mi trabajo es muy manual. Entonces, pues cada día es una lucha, pero pues tratando de sobrellevarlo y con tratamiento y pues sí, o sea, tratando de tener la movilidad porque entre menos movilidad tengamos, más es el dolor y las demás secuelas que deja. Estuve practicando yoga, actualmente practico senderismo. En lo que yo puedo, me exijo lo que yo puedo dar, o sea, me pongo mis retos y es lo que logro hacer. Híjole, pues el hábito de hacer ejercicio más seguido es una de las condiciones, yo creo que básicas para que el dolor general disminuya. La cuestión conmigo es que yo no sé si pasa en todos los casos, pero diario es como un reset, es como un reiniciarse, porque en mi caso yo amanezco con dolor y ese dolor se baja o se va bajando paulatinamente durante el día y se puede bajar muy fuerte si es que empiezo con el ejercicio. Y si empiezo con ejercicios de flexibilidad, de respiración, de meditación, todo eso ayuda como para que durante todo el día se bajen esos dolores. Pero cuando se va uno a dormir y otra vez inicia el ciclo, o sea, al siguiente día, es como de cero. Otra vez hay que empezar y hay que hacer el ejercicio y hay que animarse y hay que meditar y hay que hacerse un coco wash para que otra vez resulte el día como los días que uno quiere vivir por el resto de su vida, con felicidad, con alegría, y los días que no vengan así, pues recordarse que hay esa oportunidad para otra vez empezar.
Okay, ya con terapias y con todo, pues ya es llevadero, como que, y medicamento, te la vas pasando, ¿no? Y no, ya, a mí mis terapias me han ayudado muchísimo, muchísimo. Hasta siento que es un milagro que te sientes, pues como que realizada a pesar de cómo me sentía antes. Afortunadamente yo llegué a esta asociación y me di cuenta que no estaba loca y que no era la única, que hay muchísima gente con este padecimiento o enfermedad y ha sido muy bueno. Y tener tratamientos integrales, porque luego brincas de un especialista a otro, de tratamientos alternativos a otro, y dejas uno para continuar con otro y resulta que ni uno da resultado. Y pues lo mejor fue esto porque hacen un tratamiento integral con nutriólogo, psicólogo, médico, y es como yo he aprendido a vivir un poquito más con ella, porque ya las crisis no son ni tan seguidas ni tan fuertes. Bueno, a Crecer llegué hace 3 años y la verdad, mi experiencia ha sido fabulosa. Conocer a Maricruz, conocer a Iván, he tenido muy buenas consultas con ellos, me han ayudado mucho y sobre todo a conocer más lo que es la fibromialgia y a tratarla. Muy bien, desde el momento que yo llegué, desde el día 1, se han portado todos muy bien, te dan la bienvenida, no como un paciente, te sientes como en familia, te sientes arropado, cobijado totalmente, porque te hacen sentir en tu ambiente, con personas que sienten lo mismo que tú todos los días, porque es difícil vivir con esto, porque no te creen, mucha gente no te cree. Gracias a Dios mi familia es empática conmigo. Mi hija mayor fue la que empezó a investigar y fue la que dio con esta asociación. Ella vino y me trajo y pues yo la verdad venía con ojos cerrados, yo no sabía todo esto y cuando encuentro pues me doy cuenta que no soy la única. No soy la única y esta enfermedad aparentemente no se ve, pero se siente. Sí, muy a gusto, me siento arropada. Pues en primer lugar yo diría que pues si ya le detectaron y ya le dijeron, al menos ya sabe lo que tiene. Porque ese es un paso que nosotros tomamos como, mientras no sabes lo que tienes, pues es incierto, es estar pensando una cosa y otra, sentirte mal. Pero cuando ya te dicen es esto, al menos tienes ya la certeza. Y yo le diría, en lugar de preocuparse, ocuparse. Entiendo que pueda haber mucha incertidumbre, que pueda haber mucho de cómo voy a enfrentar todo esto en un diagnóstico. Sin embargo, con las personas que yo he platicado y mi propia experiencia, es que esto ya se viene padeciendo desde hace muchos años atrás, antes del diagnóstico. Entonces, nada más es que te lo diagnostiquen para que estés más tranquila de qué es lo que tienes y de ahí empieza uno a poner cartas sobre el asunto, o sea, a ir haciendo nuevos hábitos que quizá no es tan fácil, pero que si uno se va dando cuenta y va cambiando, esos pequeñísimos hábitos son los que hacen la gran diferencia para que uno pueda seguir viviendo con una experiencia de calidad en esta vida. Excelente, muchísimas gracias por compartir. Gracias a ti. Gracias. Pues yo le diría que no se desanime, que ante todo ellos se sientan seguros de lo que ellos están sintiendo, que no les dé pena, que no les importe, que estén dudando de ellos. Nosotros sabemos realmente lo que sentimos y que el que te crean o no te crean muchas veces debe de no importarte, porque no vivimos de lo que la gente piense. Entonces, si tú sientes ese dolor, no lo estás inventando
y acércate a una asociación como esta o con un médico que te pueda orientar, porque el vivir sin un tratamiento, algo que te ayude, no nos quita el dolor totalmente, pero sí nos ayuda bastante. Entonces yo creo que sí es importante que se atiendan para que tengan pues un tratamiento adecuado. Excelente. Muchísimas gracias por compartir. Por nada. Que no está sola, que busque esta asociación, no es la única, somos varias, no se sienta que nada más es ella, que este dolor no se quita, pero sí se enseña a uno a controlarla y a vivir a través de todo esto que estamos aquí en la asociación. Excelente. Muchísimas gracias por compartir. Gracias a usted. Que no pierda la esperanza, que se quiera a sí misma, y sobre todo que no deje de hacer ejercicio, no se deje vencer. Excelente. Ay, muchísimas gracias por compartir. Gracias. Que no se queden calladas, que no se queden calladas, que las redes ahora nos ayudan mucho, que busquen ayuda, si su familia no se las da, que busquen ayuda, que las redes nos están ayudando a enterarnos más, para las asociaciones, saber dónde están, saber quiénes nos dan apoyo, y que y sobre todo que le echen muchas ganas, que siempre sonrían, porque esta enfermedad no puede con nosotros si nosotros salimos adelante y siempre sonriendo, aunque traigamos dolor intenso. Excelente. Muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias.